¿Aquí está entendido? Sí, gracias. Muy bien, vamos a orar para empezar este tiempo. Señor, gracias por permitir que podamos iniciar un nuevo tiempo de enseñanza, Señor, con la palabra a través del libro de Hechos de los Apóstoles. Te doy gracias, Señor. Este tema es hermoso, es un tema que ya hemos presentado antes por diferentes motivos, pero nos ayuda a revisar el estado de nuestro corazón delante de ti. Por tanto, para mí es un privilegio poder volver a hablar esta parte, esta porción de tu palabra, Señor. Solo te pido que seas tú guiándome en todos los aspectos que puedan ser cubiertos en el transcurso de esta lectura y de esta enseñanza. Gracias, Padre, bendice a tu iglesia, Señor, abre sus oídos y su mente, permite que haya atención total a lo que tengas que decir hoy. En tu nombre lo digo, Señor Jesús, amén y amén. Muy bien, estamos en el capítulo 8 que iniciamos el domingo pasado y vamos a completar este capítulo el día de hoy con una historia muy interesante. Antes de empezar, quisiera recordar que el domingo pasado vimos el tema de la religión y de la oposición a la obra de Dios, con personajes que creyendo que están haciendo cosas para Dios, en realidad no están haciendo sino satisfacer a sí mismo sus expectativas religiosas, haciendo obras y cosas que entorpecen la obra que hacen los cristianos verdaderos. ¿Cómo un corazón religioso puede oponerse a Dios? Suena raro para los que todavía no tienen la idea muy clara de que ser religioso no es o no permite tener una relación correcta con Dios. Un religioso hace procedimientos, rituales, tiene que hacer obras para poder estar bien y ganarse el cielo. Cuando Jesús dijo, mi yugo es ligero, tomen mi yugo que es ligero, no es gravoso. Ese yugo, eso que se ponen los bueyes, que están igualitos los bueyes, mismo tamaño, mismo peso, misma edad, se ponen el mismo yugo, hay 2 espacios para poner el cuello y lo amarran, y van juntos haciendo el labrado, van jalando y los surcos salen rectos. Jesús te ofrece su yugo para que vayas atado con él. Esto no es nada religioso, es para que vayas a la libertad de ser llevado y guiado por él. Él te tiene a ti, que eres cristiano, en sus manos. Él no te pierde, él no te suelta. Nosotros estamos ahí queriendo salirnos a veces entre los dedos, pero él no te suelta, él es fiel. No va a dejar que nadie se pierda, dice la palabra de Dios. Lo dice él. También vimos cómo Dios usa esa oposición, que sí hay, que sí existe, la usa para cumplir sus propósitos. El Señor utiliza todo, y la oposición es normal. ¿Acaso este mundo está siendo el paraíso donde Dios gobierna y todos son santos? No, el príncipe de este mundo, así lo llamó Jesús, al innombrable que hace su partido de fútbol en contra de ti y de mí. Y sí, vemos cómo mete falso, pero no gana el partido ni lo ganará, porque Dios es el Señor. Él está por encima de todo eso. Dios usa esa oposición para cumplir sus propósitos también. Lo vimos el domingo pasado. Y Dios confronta el corazón de los hombres que le buscan. Los confronta para llevarlos hacia la verdad. Hemos visto el tema de Simón y el mago. Y hemos visto cómo Simón parecía que había caído a los pies del Señor, se bautizó. Pero después hemos visto cómo quería comprar con dinero en efectivo ese poder de Pedro y de Juan ahí en Samaria. Para él imponer las manos también y poder dar al Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le dijo Pedro. Uy, ¿qué? Sí. Y ojalá Dios, ¿no? Esperemos, si Dios quiere que te perdone esto. Simón estaba totalmente desenfocado y no sabemos más de él, no sabemos qué pasó. Pero sí sabemos que se le habló firmemente porque el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía. El Espíritu Santo es Dios.
y vive en el corazón de todos aquellos que han recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador. Esa fue la promesa, fue la garantía, las arras, dice la palabra, de que tienes la eternidad, de que vas a estar en la presencia de Dios. Cuando un día dejes este mundo y estés en su presencia, tú eres del Señor. ¿Cuál es la garantía? El Espíritu Santo que hoy vive en ti, si es que lo recibiste como Señor y Salvador. Esa es la garantía que nos da el Señor. Así que esta confrontación permite que Dios te lleve, si no eres del Señor, te lleve a la verdad. ¿Y la verdad quién es? El Señor Jesús. Él es la verdad, es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Ya. Hoy veremos entonces cómo... No les digo que tengo un tema, me hace falta multimedia. Vamos a ver hoy día cómo Felipe obedece al Señor dejando su zona de confort. ¿Quién es Felipe? Un apóstol, ¿verdad? Estaba desde el principio, creo, cuando recién caminaba Jesús, después de haber sido bautizado, y Juan el Bautista dice, Él es el Cordero de Dios. Y dos discípulos estaban con él, estaba Andrés y sabemos que también estaba Juan, salieron corriendo detrás de Jesús. Y después dice que después de eso caminaba Jesús y en eso estaba Felipe. ¿Quién era Felipe? Hasta el momento no se sabe nada más. Y le dice, sígueme. Y Felipe fue de frente y lo siguió. Y se fue Felipe y avisó a Natanael. ¿Quién era Natanael? Conocido de Felipe, obviamente. Le presenta a Jesús y llega Natanael donde Jesús. Después vamos a Felipe en el camino, en la última cena, que llamamos la última cena, diciendo, Maestro, muéstranos al Padre y basta. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo he estado contigo y me dices, muéstranos al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. No hubiera querido estar en la asamblea de Felipe en ese momento. Había pasado más de 3 años con él y como que Jesús le decía, ya pues Felipe. Ok, pues ahí ahora está Felipe en Samaria. Ya es apóstol, está el Espíritu Santo como el resto de sus compañeros. Y Felipe está en Samaria evangelizando, hablando, la gente creyendo, bautizándose. Ahora vamos a Felipe, que quizás ¿cómo se sentirían ustedes de estar repartidos en diferentes lugares, estar hablando del Señor y que la gente les crea? Sí, te creemos, Henry. Sí, te creemos, Ángelo. Sí, te creemos, Henry. Me bautizo en el nombre de Dios y se bautizan y todos sus espacios donde van, todos son exitosos. Y de pronto, Ángelo, Dios te llama, ven, vete al desierto. ¿A dónde? Al desierto. Ahí te diré qué tienes que hacer. Al desierto. Pero acá todo está mucho. Vete al desierto. Anda. Bueno, Felipe obedece al Señor dejando su zona de confort. Deja Samaria. Y vamos a ver cómo el nombre de Jesús es exaltado en esta nueva aventura que está pasando Felipe por fe. Vamos a ver también que la gracia de Jesús se extiende por la tierra. Eso es espectacular. Así que empezamos sin más, no vamos a demorar mucho más. Y les pido que vayan entonces, ahí tienen el capítulo 8 y vamos a empezar en el versículo 26 al 27. Vamos a leer. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, prepárate para ir al desierto del sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Y ahí en el versículo 27 van a ver que Felipe dijo, pero Señor, mira, pero fíjate, pero. ¿Qué dice Felipe? Dice, Felipe obedeció y fue. Creo que
Lucas escribe y da muchos detalles siempre en todo lo que hace, ¿no? Acá solamente dice Felipe obedeció y fue. No se preocupa en decir nada más. ¿Cómo estaba Felipe? ¿Dónde estaba Felipe? ¿Qué estaba haciendo Felipe? A lo mejor estaba comiendo Felipe de pronto. No sé qué estaba haciendo, pero fue. Y empezamos por ahí. En el camino vio a un etíope eunuco, funcionario de la Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora, no, todavía no. ¿O sí? Ya, pues, el 28. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. Ok. ¿Saben ustedes qué cosa es un etíope? Quien sepa, dígamelo. Ciudadano de Etiopía. Muy bien. ¿Y dónde queda Etiopía? En África. Gracias. Qué lindo cuando la congregación habla, de verdad. Es hermoso cuando hay respuestas firmes. Gracias. Así que un etíope era funcionario de la Candace, reina de Etiopía. Sí, es lo que sabemos, que era de Etiopía y que era de la reina Candace. Un funcionario, o sea, no era cualquier persona. Y era algo raro este etíope, era eunuco. ¿Saben qué cosa es eunuco? Ya, no era circuncidado, era algo más que circuncidado. Se les pasó la mano. Bueno, todos los hombres eunucos de diferentes culturas, porque no solamente en África, eran, suprimidos en su parte viril por el tipo de función que iban a cumplir de ahí para adelante el resto de sus vidas ante determinados funcionarios, en este caso la reina de Candace. Entonces la reina de Candace estaba llena de varones y seguramente todos eran eunucos. Obviamente era una manera de protección para la reina, pero también era una forma, digamos, ya preestablecida en varias culturas que tenían que ver con un orden jerárquico, las monarquías que tenían cada una de ellas. Así que este hombre carecía de eso. Simplemente era un funcionario y era un africano etíope. Pero quisiera decirles, ¿se acuerdan dónde se encontraba caminando este hombre? Dicen que estaba en el desierto del sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Estaba en Israel. Así que, ¿qué hacía un africano etíope, eunuco, de esto en ese lugar? Ahí nomás te voy dejando para que comiences a pensar en esta historia. Y está leyendo al profeta Isaías. Bueno, no sé, pero yo creo que si vas a China, vas a leer a Confucio, y si vas a los lugares musulmanes, vas a leer a Mahoma, ¿no? ¿Qué hacía leyendo un etíope africano un texto de Isaías? Y estaba en Israel. Eso es lo que encuentra entonces Felipe. Vamos a seguir del 29 al 31, a ver si sí, correcto. Muy bien. El Espíritu, ¿qué Espíritu? Santo. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahí estaba el carro, la caravana, ahí estaba Felipe, en la arena seguramente, o en la tierra seca, corriendo. 30. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, lo estaba leyendo en voz alta, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? 31. El etíope le respondió, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Es una pregunta muy inteligente, ¿no? Pero le está leyendo en voz alta, debe haber estado diciendo qué significa esto, porque le está respondiendo claro. Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. ¿Se dan cuenta que aquí en la historia no da más explicación que esta? Y es porque Dios te está mostrando lo que necesitas saber. ¿Por qué tenías escrito en la mano el etíope? ¿Por qué el etíope estaba ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Lo más probable es que estaba regresando de alguna fiesta de Jerusalén, donde solían llegar muchas personas de muchas naciones, pero el templo de Jerusalén no tenía acceso para todos, solamente para los que eran del pueblo de Israel. Había un lugar especial que se llamaba el Patio de los Gentiles, hasta donde llegaban aquellos que no eran de Israel, pero que venían de visita a las fiestas que habían en Israel y que eran muy conocidas en todo el mundo antiguo. Así que este etíope seguramente estaba regresando de ahí. Y estaba con un texto de Isaías que seguramente alguien, a lo mejor, Diego, se me ocurre, le habría vendido, porque eso era usual en las fiestas de Israel, vender y vender y vender todas las cosas. Acuérdense, tener las mesas de cambio, de monedas y todo lo que Jesús en un momento sacó del templo, ¿recuerdan? Bueno, lo cierto es que estaba con ese texto. El versículo 32 nos dice, al 34, el pasaje de la Escritura que leía era este. ¿De quién era el pasaje? Isaías. Como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes? Si quieren apuntarlo, eso es Isaías 53, versículos 7 al 8. Esa es la pieza que estaba leyendo de la palabra de Dios. Este pergamino, esto que tenía en la mano el etíope, hablaba de Isaías 53, versículos 7 al 8. Bueno, ¿se acuerdan? Yo siempre lo menciono porque muchas veces hablamos del profeta Isaías aquí. Ya algún día leeremos, haremos un estudio de Isaías propiamente, pero mientras tanto, les digo siempre, Isaías nació o vivió 7 siglos antes de que naciera Jesús. 700 años antes de que naciera Jesús. Por eso las profecías de Isaías son tan claras, tan detalladas sobre Jesús, que pareciera que ha vivido en el mismo tiempo de Jesús, pero no, son escritas 7 siglos antes de que Jesús nazca y viva todo lo que Isaías escribió. Espectacular. Para mí siempre me mueve decirlo y lo seguiré diciendo. Así que ahí estaba el etíope leyendo: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá la boca. Nosotros sí sabemos de quién habla, ¿no? ¿O no? De Jesús, claro. Bueno, 34. El eunuco le preguntó a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Bueno, sí, estaba bien perdido el hombre, definitivamente, no tenía idea. Entonces, Felipe, bien, cuando digo esto, mírate tú en las sandalias de Felipe, por favor. Es una oportunidad que se está dando para hablar de Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la forma en que se da? Este hombre etíope en medio del desierto, camino al sur de Gaza, con un texto de Isaías en la mano diciendo: ¿de quién está hablando? Y comienzas a hablar de tu Señor. Le hablas de Él. Así que entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía, o sea, a partir de ese texto, y le habló también de las buenas noticias de Jesús. En griego, ¡wow! ¿Cuánto sabe el pastor? Buenas noticias, evangelio. Eso es lo que significa en griego, buenas noticias. No hay que saber mucho griego para poder conocer esa palabra. Así que le habló del evangelio. En otras palabras, lo evangelizó al etíope. Cuando hablamos de los sábados de evangelismo, se trata de eso. Estábamos viendo una persona ayer
que estaba con su familia al lado y estaba con una camarita así parecida a la que tengo enfrente, chiquita, y estaba así, de pronto Mechita fue la que me dijo, ¿y qué tal si le ayudamos a tomarles una foto a ellos juntos? Porque estaba el hombre ahí. Y llegamos y comenzamos a hablar, hola, ¿qué tal? Si desea le tomo una foto. Y dijo, no, gracias, ya nos tomamos una con esto. Con el aparatito ya. Y empezamos, bla, 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 bla. Gloria a Dios, todo parece indicar que eran cristianos, venezolanos, y venían de su país, habían estado en la iglesia, la señora estaba congregando, la mamá de ellos, o de él. Toda una historia, hablamos de la iglesia, nos encontramos entre hermanos. Tuvimos una oportunidad de poder reavivar quizás el fuego de algo que se estaba apagando en esta pareja. Pero es una oportunidad. ¿Qué hace el Señor con eso? Tú no lo sabes, yo tampoco, pero lo estamos compartiendo. Pero ya eran cristianos. No, espérate. No están congregando. Algo te dice eso, ¿verdad? Así que le entregamos los flyers. ¿Vendrán o no vendrán? No lo sé. Pero tuvimos un momento entre hermanos. Alguien que necesitaba reavivar su fuego. Hablando de la experiencia de Chosica, ¿verdad? Así que muy bien. Acá está él, sí. Felipe está evangelizando al etíope. Así que vamos a ver otra cosa más. En el camino, dice el versículo para adelante, ¿no? En el camino encontraron agua. Estaba en un desierto, ¿verdad? Y el eunuco, o sea, el etíope eunuco, dijo, aquí hay agua, ¿hay algo que me impida ser bautizado? Entonces Felipe lo hizo completo, ¿no? Recuerden, allí estaba en Samaria, todo el mundo se estaba bautizando en Samaria. Aquí el etíope entendió que tenía que ser bautizado. ¿Quién quiere ser bautizado aquí? Todavía ya sé que hay uno ahí. Hay un muchacho acá en este lugar, en este momento, que está queriendo ser bautizado. Y sí lo va a hacer. Sí lo va a hacer. Muy bien. El etíope le dice, ¿hay algo que me impida ser bautizado? Ese fuego, ¿no? Acá sí voy a cambiar de cuadro y les voy a poner ese capítulo 56 en el versículo del 3 al 5. ¿Qué cosa le impide? Quisiera decirlo bien claro. En el tema de la religión y de la ley, aparentemente, un etíope no es de Israel. Eunuco está en contra de la ley. Ya está en contra de la ley. Una persona no puede ser mutilada, según la ley dada a Moisés. Pero Isaías nos muestra algo, que es el Señor hablando. Ahí está. Dígame si es el versículo 56, 3, el capítulo 56, ¿está bien? El 3 al 5. ¿Qué dice? Que no diga, dice ahí. Ya. Que no diga el extranjero que me sigue. El etíope era extranjero. Que no diga el extranjero que me sigue. El Señor me apartará totalmente de su pueblo. Ni diga tampoco ¿quién? El eunuco. Miren, solo soy un árbol seco, porque yo, el Señor, digo a los eunucos que observen mis días de reposo, los sábados, ¿se acuerdan? Y opten por hacer lo que yo quiero y se aferren a mi pacto en mi casa y dentro de los muros de mi ciudad, los haré más famosos que si hubieran tenido hijos e hijas. ¿Un eunuco teniendo hijos e hijas? Los haré más famosos que si hubieran tenido hijos e hijas. Eso es lo que le estoy diciendo. Les daré un nombre perpetuo que jamás será olvidado. Saben, yo no sé, disculpen, pero esto es precioso. La misericordia de Dios abarca a personajes como este etíope eunuco. Es extranjero, es eunuco, pero Dios le está prometiendo que si se pliegan a la ley, si entran a la ley de Dios en su casa, ellos van a ser nombrados
van a permanecer por siempre, jamás serán olvidados. ¿Qué está haciendo este etíope delante de Felipe en este momento? Pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí está. Ahí está. Dios mismo no está rompiendo su ley. Dios mismo ya está hablando profecía y diciendo: todo aquel que me busque, todo aquel que quiera ser del Señor, va a ser nombrado con un nombre perpetuo. Y te pregunto, sabemos que no somos eunucos los varones que estamos acá, pero tampoco somos judíos. Al menos que haya un judío, no hay, ¿no? Ya. Entonces somos gentiles. Entonces, si fuéramos al templo en ese tiempo, no hubiéramos podido pasar más allá del patio de los gentiles. Seríamos llamados perros por aquellos religiosos de esa época, por no ser judíos. No somos eso. Los que estamos acá, todos los que estoy viviendo hoy, somos hijos e hijas de Dios. Hemos entregado nuestra vida al Señor. Él ha dejado su espíritu en ti, así como lo tengo yo, y somos y tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Eso dice la palabra en Juan, el capítulo 1, versículo 12. Ya está manifestando tu condición y la mía delante de Dios. Tenemos un nombre perpetuo. Esta condición la está prometiendo Dios para estos extranjeros también. Y el etíope está en el camino correcto. Anda pensando, ¿por qué Dios se tomaría el trabajo de mandar a un evangelista como Felipe al medio del desierto a buscar a un solo hombre y evangelizarlo? Ahora este hombre, ¿sí? Ahora este hombre, gracias, está bien. Ahora este hombre quiere ser bautizado. ¿Por qué ha creído? Vamos a ver qué cosa le dice Felipe. 37. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió: voy a tomar un poco de agua. ¿Lo vemos el siguiente domingo o no? Lo vemos hoy día. Perdón que me emociono un poco siempre, pero es la palabra de Dios. La maravilla que hacen personas imposibles en la mente de los religiosos que pudieran ser de Dios. Sí. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Lo dijo Felipe? No, lo dijo el etíope eunuco. Vamos a ver qué sigue acá. Les pongo Romanos, capítulo 10, versículos del 9 al 10. ¿Es correcto? Bien. No estamos tan mal haciendo el PPP finalmente. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si eres chino y nadie te habló, y si eres de tal, si eres así, no te pone condiciones. Si confiesas con tu boca, eso es lo que le dice a quienes Pablo le escribe a la iglesia que está en Israel. No, en Roma, donde está la corrupción más grande de esos tiempos, donde la gente está con sus ídolos, sus dioses, sus promiscuidades. Ahí se levanta la iglesia de Roma, la iglesia de Jesús, la iglesia cristiana en medio de ese caos. Ahí está. ¿Y qué está diciendo Pablo? Si confiesas con tu boca. No le está poniendo separaciones. Está hablando de una iglesia que tiene influencias que son de Roma y que están siendo levantados por el Espíritu Santo de Dios.
Acá no hay peros, acá es muy claro. Y continúa, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Miren, aquí tenemos chosicanos y quizás no tanto, pero creo que todos lo son, la mayoría, o todos lo son, no sé. Pero ¿sabes qué? Piensa un ratito en todo lo que tienes fuera y mira la oportunidad que hay para que la población en la que estamos viviendo pueda caer a los pies del Señor. Hay oportunidad de que todavía puedan ser salvos miles de personas, porque tú no es que te vas a parar como a un Billy Graham que se paraba delante de miles, quizás no, pero Felipe estaba hablándole a uno en medio del desierto, y ese uno aparece aquí en tu Biblia que tiene 2000 años de historia, y estamos hablando del etíope que era eunuco de la reina de Candace. Ese hombre pensaría alguna vez que tú, chosicano, chosicana, ibas a conocerlo, que su nombre iba a estar acá, por lo menos etíope. No, ¿verdad? Esas son las cosas que hace Dios. En medio del desierto, ¿dónde estaban las cámaras filmando ese momento? ¿Dónde estaban? Oye, sí, Felipe. Ahí no había nada. 2000 años atrás. Pero ahora vas a ver lo que sucede después de haber escuchado esto. Y el eunuco mandó detener el carro a toda su gente y ambos descendieron al agua y ¿sabes qué? Felipe lo bautizó. Y bueno, lo que continúa es muy interesante. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, ¿se llevó al etíope? No, se llevó a Felipe. Otra vez, ¿a dónde? ¿A Samaria? Dice que se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo. Ya, a ver, un ratito. Me sacaste de Samaria donde todos me conocen y yo estoy hablando del Señor y cada vez más gente cae a los pies del Señor. Se estaba bautizando. Me pones en medio del desierto a hablarle a un hombre africano, gentil, eunuco, y ahora me desapareces. ¿Qué estás haciendo, Señor? Mientras tanto, niña, y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. ¿A dónde estaría yendo el eunuco? Al África, a Etiopía, donde estaba su puesto de funcionario. ¿Verdad? Eso, bien, varón. A divulgar el Evangelio. Esto no pasó por nada. Nadie puede decir, leyendo la Biblia de aquí para adelante, ¿qué hizo el etíope? Lo que está diciendo mi hermano, nadie lo dice, no lo vas a encontrar aquí, pero sí te lo voy a mostrar acá. Y como la cámara no puede ver lo que estoy poniendo aquí, lo voy a decir en voz alta para que todos estemos unidos en lo mismo. Antes de seguir, no lo dejó en el aire, Felipe, ¿dónde está? No. Mientras tanto, dice el versículo 40, Felipe se encontró en Azoto, otra ciudad, y allí anunció el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y ahí es donde lo vas a encontrar en el mismo libro de Hechos, más adelante, con sus hijas profetizas y con todo lo que mencioné un poquito en otro momento de este servicio. A Felipe el evangelista. Dios tiene planes y utiliza todo. Y ¿sabes qué? Si te hace volar, como lo hizo Felipe, qué maravilla, ¿verdad? Claro, aquí anda de arrebato, pero no es un arrebato al cielo, es un arrebato a otra ciudad.
Totalmente. Ni Star Trek con su transportador, no. Ni Star Trek. O sea, fue de una y aparece en Azoto y comienza a evangelizar y termina en Cesarea. La verdad que tal vida la de Felipe, ¿no? Impresionante. Pero lo más lindo es la obra de Dios y lo que hace a través de este hombre africano, de este hombre etíope. Y vamos a ver ahora algo interesante. Lo voy a ir leyendo mientras que lo voy poniendo. Esto ya lo he mostrado antes. Algunas personas quizás se acuerdan de este cuadro que estuvieron en esa oportunidad. Y creo que mejor va a ser así. Ok. Vamos a ubicar. ¿Dónde está el África en la parte sur? Y donde van a ver esa línea roja es Etiopía, ¿verdad? Ahora vean hacia el norte y miren que va a aparecer otra línea roja. Ahí está Jerusalén. ¿Qué avión, avioneta, qué tren, transporte público conocido podría haber llevado a el etíope a Jerusalén y luego regresarlo? Ninguno, ¿verdad? Hace 2000 años. ¿Qué hace que un hombre camine lo que va a caminar para llegar hasta Jerusalén con esa caravana, que sea tan relevante de irse hasta allá y luego volver? Pues desde ahí nomás yo les voy poniendo la figura. Miren, esa flecha es el camino de ida y vuelta. Esa flecha que une Etiopía con Jerusalén. Y ahí hay 4.024 kilómetros. Ida y vuelta. ¿Cuánto demora o cuánto habrá demorado este etíope aproximadamente para ir y volver en ese recorrido? Un mes. Mínimo. Un mes. Yendo un paso firme. Para ir, que lo choteen, que no puedo entrar al patio, más allá del patio de los gentiles, y regresar con un texto de Isaías que no entendía nada. A una fiesta en Jerusalén. ¿Qué haría que un hombre haga eso? Ojo, que no era el rey, era un funcionario de la reina de Candace. Y nos preguntamos, ¿por qué la reina ya no vuelve a hablar del etíope en todo lo que camina por ahí? La lees y ya no encuentras nada más. A Felipe sí lo vas a ver más adelante, pero al etíope ya no. Lo que me llevó a hacer un poco de investigación. Y esa investigación la voy a refrendar el día de hoy. ¿Han escuchado hablar de los Beta Israel? ¿No? Bien. Se los voy a leer para que no sea tan cargado, digamos, en mi estilo personal, pero se los voy a poner tal cual lo he escrito. También conocidos como judíos etíopes o falachas, son una comunidad judía, escuchen, una comunidad judía con origen en las regiones de Amhara y Tigray en el norte de Etiopía. Etiopía, ok. A lo largo de la historia han mantenido una identidad judía distintiva en un contexto predominantemente cristiano y musulmán también. Su historia incluye una serie de épicas operaciones de traslado a Israel, donde la mayoría de ellos residen actualmente. Orígenes, historia. Se cree que los Beta Israel son descendientes de los judíos que se establecieron en Etiopía. Se cree. Después de la destrucción del primer templo en Jerusalén, que fue 586 a.C., o sea, antes de esta historia que hemos visto, 586 años antes del nacimiento de Jesús, sucedió esa destrucción del primer templo. Otra teoría sugiere que son descendientes de Menelik I, el hijo del rey Salomón y la reina de Saba. O sea, ustedes deben haber escuchado o visto películas, quizás de más chiquillos,
las minas del rey Salomón, o las historias del rey Salomón y la reina de Saba. Bueno, de Saba se encontraba en África y de ahí venía la reina. Entonces, Menelik I, el hijo del rey Salomón y la reina de Saba, podría ser que sean de los descendientes de este Menelik, ¿no? Según la tradición etíope. Tradicionalmente han mantenido un judaísmo distintivo en Etiopía, con prácticas religiosas y culturales únicas. En la segunda mitad del siglo XX, el siglo pasado, el Estado de Israel reconoció a los Beta Israel como parte del pueblo judío y organizó operaciones de traslado a gran escala. ¿Por qué todo esto? Ahí este hombre, llegando allá, aparentemente ya estaba revestido de algo de influencia de la religión judía. Pero ¿qué fue lo que consiguió encontrar? A Cristo. Y eso es lo importante. Ahora, todo lo que estoy diciendo, miren acá. Esas fotos y esa vestimenta, ¿qué le sugiere? Esos son la gente de Israel, la falacia. Ahí están. Y miren los atavíos. No son dibujos, son fotos. Etiopía, ¿no? Etiopía. Ahí está la influencia. Ahora, ojo, la influencia es de la religión judía, pero ya estaban muchísimo antes influenciados por la religión judía, antes que ocurra todo lo que ustedes han leído. Pero un etíope está regresando del templo de Jerusalén. Está en el camino del sur de Asia, está camino al África, y Felipe, el Señor lo lleva y lo evangeliza. Posiblemente sí, o influyó en su gente para decirles: Jesucristo ya vino, Él es el Señor, Él es el Salvador. Esa parte no se la puedo decir, no la tengo, y creo que es la más importante. Estaba definitivamente Isaías. Mira, Isaías, en el texto que te he compartido, está hablando de eunucos, está hablando de preservar su nombre, o sea, eternamente. Está hablando de todas las cosas que tiene con las personas que le reconocen como Dios, que están en su casa, que le son obedientes. Lo está haciendo. Así que hasta aquí puede llegar su pastor mostrándoles esta historia con los Beta Israel y los Falasha. Pero ya saben que casi 600 años del nacimiento de Jesús se estaba formando esta comunidad con una base religiosa hebrea y muy probablemente influenciada por el rey Salomón. Muy probablemente, digo. Y de ahí todo lo demás. Así que este etíope, viéndolo así, no sería tan raro que esté con un documento en la mano, que esté tratando de interpretar y que ese documento sea el profeta Isaías. Ya no es tan raro, ¿verdad? Les voy a decir, Isaías escribe 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y esta comunidad parece empezar 600 años antes del nacimiento de Jesús. Ya han pasado 100 años. Así que la historia va de la mano. Eso es lo que les puedo dar. Y bueno, después de esto, vamos a ver aplicaciones que tienen que ver con la historia que hemos visto hoy. Dios puede usarte en lugares inesperados. Esto puede ser sentado en un avión. Esto puede ser al borde del río, justamente ahí donde estabas mojando tus pies. Esto puede ser comprando una canchita esmeralda ahí de pronto en medio de la plaza. Esto puede ser justo cuando estabas subiéndote al colectivo para irte a Lima. Y de pronto, esto puede ser una enfermedad que de pronto te hace ver la necesidad de estar a cuentas con Dios y después dejar que Dios haga todo lo que quiere hacer contigo por encima de eso. Eso tiene que ver con un mundo como el que estamos hoy, totalmente distraídos,
de las cosas de Dios, tener la seguridad de cada día. Una vida puede cambiarlo todo. Así como Felipe antes fue llevado al desierto, Dios puede llamarte fuera de tu zona cómoda. Y cuando de pronto a una sola persona, ¿no? Dios llevó a Felipe a una sola persona, porque una vida transformada tiene un impacto eterno. ¿Por qué digo esto? Ese etíope se fue gozoso. Definitivamente les habló a todos, como bien dijo mi hermano, les habló todo lo que pudo. Era un funcionario, tenía influencia en el lugar donde estaba. Hablando de su experiencia, mucha gente debe haberlo escuchado, y de esa gente deben haber caído los pies del Señor. Y no me parece muy raro pensar, verlo al eunuco en agua, bautizando gente de allá de Etiopía. ¿Saben qué? No me parece ya raro pensar eso, después de todo lo que estamos viendo. Una vida puede transformar a muchas para tener, digamos, una relación y un encuentro con el Señor y una vida eterna con Él. Y 3, la obediencia abre puertas para que Dios obre. Si Dios te está llamando, y ese es el motivo principal de esto, te llama, a Felipe lo llamó y él fue. Es todo lo que dice al principio, ¿verdad? Así que, si Dios te está llamando y tú eres obediente, estás en oración y quieres entender qué cosa quiere contigo, sigue buscándolo, sigue buscándolo. Quizá la respuesta no sea ya, vete. Mi caso no es una respuesta de ya, vete. Durante algunos años estuve preguntándole al Señor lo que parecía ser un llamado pastoral. Pero esto no vino sino después de 14 años. Por eso estoy viejito acá delante de ustedes. Pero cuando me habló, eso lo he contado varias veces, fue escuchando un tema en una conferencia allá en Trujillo, que era solo para hombres, hablando de algo que parecía absolutamente distinto, pero de lo que habló de pronto algo llegó, encajó y cayó como una piedra en mi corazón. ¡Toc! Y ahí la primera sorprendida fue anoche. Cuando hablo con mi pastor, que estaba ahí, y con otro pastor, y les digo, ¿a dónde me vas a enviar? Lo tenía cierto, 14 años después, y Meche casi se cae de la silla. No había hablado con ella, no lo habíamos conversado, no había cosa previa, no había mira, yo pienso, nada. Ese es el llamado del Señor. ¿En qué momento va a ser? Antes, después. Es el Señor contigo. ¿Y en qué? Es el Señor contigo. ¡Qué miedo! ¿Qué? Es con quien estás hoy y con quien vas a pasar la eternidad. No con lo que ves aquí. No con las cosas. No con lo que te sujeta y te da seguridad. No. Es con Él. De Él estamos hablando y Él está en medio de este lugar. ¿Me entiendes? Así que lo digo con absoluta certeza. El Señor tiene propósitos contigo. Porque si quieres pensarlo lo más racionalmente posible, ¿para qué te creó? ¿Por qué te hizo? Eres parte de un cuerpo. Ya estás funcionando en ese cuerpo. Si eres hijo de Dios, hija de Dios, ya eres parte del cuerpo. Pero todavía no sabes en qué parte del cuerpo estás. Pero estás ahí. A eso se le puede traducir llamado. Ok, vamos a ver. Amado Señor, gracias porque tú sigues buscando corazones que te aman y usas sus vidas al estar dispuestos a obedecerte. Hoy queremos ser como Felipes.
disponibles, obedientes, sensibles a tu voz. Y te pedimos, Señor, que nos lleves donde tú quieras y úsanos como tú quieras y danos un corazón que responda a tu llamado sin reservas. Si hay alguien hoy que está buscando respuestas, revélate a su vida, Señor. Así como lo hiciste con este hombre de Etiopía en el desierto con un texto que no entendía, y lo imposible sucedió. Y que cada uno de nosotros pueda ser instrumento en tus manos para ello, como lo fue Felipe para ti. Gracias, Señor Jesús, por la obra en la cruz. Gracias por tu obediencia al Padre. Gracias por haber llegado hasta ese momento supremo para permitir que hoy estemos aquí, para permitir que Felipe estuviera ahí y para permitir que ese etíope, Señor, estuviera leyendo tu palabra y tuviera hambre de entenderla. Gracias, Señor. Lo decimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Vamos a cantar al Señor.